Hola, me llamo José. Hola, José. Yo llevo 5 meses y 3 días sin consumir ninguna droga. Hay a veces que tengo muchas ganas, pero cuando estoy a punto de caer, saco fuerza y tiro para adelante. Pero para mí haber consumido droga ha sido un infierno. Un niño que consume drogas consume su infancia, por eso busca ayuda y orientación profesional. Yo digo que esto es muy malo porque te afecta la salud y luego aparte te causa que tú te hagas adicto a algo que no es bueno para ti. No sean adictos a eso, porque les va a causar la muerte o cáncer pulmonar, cosas, enfermedades. No, pues que es malo consumir drogas. Haz de cuenta el cigarro, hay muchos niños que lo consumen antes de los 18, no saben que tiene tabaco, te puede causar una enfermedad, cáncer pulmonar en la boca. Así es muy peligroso consumir drogas. Pues yo les diría que no lo hagan porque es muy malo. Las drogas son muy malas y el cigarro produce cáncer. Te puedes morir y muchas cosas así. El comandante de la Policía de Caldas, coronel Germán Bustamante, por primera vez en La Dorada, permaneció durante 4 días interactuando con la comunidad, escuchando inquietudes y necesidades en materia de seguridad. El alto oficial se destacó por su sencillez y fácil acceso con la población, con quienes participó de encuentros comunitarios en sectores como Sara López y reuniones con comerciantes y ganaderos. La visita del coronel Bustamante llevó a que La Dorada se concientizara de un tema que todos conocemos, pero pocos enfrentamos: el consumo de alucinógenos en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Esto debido a la proliferación de sitios de expendio de estas sustancias y su comercialización en los alrededores de las instituciones educativas. En momentos tan críticos de la sociedad colombiana como precisamente es el tema de los infantes y adolescentes, involucrados no solamente como víctimas en el consumo de estupefacientes, sino también involucrados en diferentes actividades delincuenciales, desde el mismo hurto, desde el mismo porte de estupefacientes, venta. Entonces realmente nosotros estamos, de acuerdo al diagnóstico que tenemos, es precisamente hacer eso, que la comunidad nos escuche nuestras inquietudes también, la responsabilidad que les asiste como padres de familia para poder generar una lucha frontal contra el narcomenudeo. Nosotros podemos judicializar, quitar, y en fin, todo lo que ustedes han visto hemos hecho y todas las capturas que hemos realizado en todo el departamento, pero si también no existe una corresponsabilidad por parte de los padres de familia, a pesar de los programas que la Policía Nacional realiza en temas preventivos, como el mismo programa DARI, donde vamos a todos los colegios, damos instrucción, como prometemos desde los alumnos como tal, los padres de familia, pero también los profesores. Entonces lo que queremos generar es una sinergia alrededor del tema del narcomenudeo, porque eso es lo que está generando graves problemas al país. Pero somos los padres de familia los directos responsables de nuestros hijos. No es posible que en La Dorada, cada fin de semana, el número de jóvenes retenidos por estar en las calles después de las 11 de la noche se esté aumentando, así como la presencia de estos menores en sitios de expendio de licor. Es deber de los padres saber dónde están sus hijos menores de edad, conocer sus amigos, los sitios que frecuenta, porque de esta manera podemos saber la influencia que existe en su crecimiento. Pero la problemática con nuestros niños, niñas y adolescentes es bastante grave por muchos factores, y entre ellos la falta de empoderamiento por parte de los padres de familia. Sabemos que si asumimos la responsabilidad de ser padres, de tener unos hijos, eso trae consigo unas obligaciones bastante grandes y muchos padres no las quieren asumir. Y ese es el problema que hemos tenido, porque les han dado mucha libertad, los han dejado sueltos, no les hacen el acompañamiento, y eso ha llevado a que esos jóvenes se dejen orientar por personas que no quieren el bien para ellos, sino que quieren utilizar para otros fines, y ahí tenemos las consecuencias. En La Dorada existen casos de niños de 5 a 7 años que son enviados solos desde sus viviendas hasta la institución educativa a varias cuadras de distancia, lo que demuestra la falta de compromiso de algunos padres. Vamos a empezar a hacer esa campaña con los padres de familia, porque eso, de verdad, yo no soy capaz de hacer una cosa de eso no tiene presentación. Vamos a empezar a intervenir esos casos y voy a hacer la coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para hacer cumplir lo que está establecido en la ley de 98, en las obligaciones que tiene la familia frente al respeto y a la conservar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay unas obligaciones que cumplir y hay que acatar y hacer el seguimiento para que se cumplan. Hechos como estos lleva a que ya en La Dorada, en la actualidad, nuestra ciudad registre niños consumidores de drogas desde los 10 años o tal vez menos. La desarticulación de la familia nos ha llevado a esto. La falta de autoridad de padres, que el tiempo que dedican a sus hijos es mínimo, llevan a que estos niños y jóvenes
busquen en la calle lo que no encuentran en la casa. De los 7 a los 8 años, bastante sustancia, alcohol y los pegantes, los inhalantes, boxer, Sacol y todo este tipo de inhalantes. Dejemos de estar rebatiendo como dejémosle a la familia, porque la familia está careciendo en este momento de mecanismos y nadie está apoyando a las familias respecto a eso. Es muy diferente y es mucho más complejo trabajar en niños que trabajar pues con adultos con este tipo de problemática. En todo lo que es el oriente caldense tenemos grandes dificultades con la juventud, dificultades donde hay una inversión de valores, donde los principios y la ética no existen y lo peor de todo, ausencia de los padres de familia para poder educar a sus hijos. Pareciera que los padres modernos en algunos sectores creyeran que el Estado hace de papá y mamá. Por eso es tan importante para nosotros en estos momentos difíciles del país, en los temas de seguridad y convivencia ciudadana, el tema de tener promotores que toman conciencia, promotores que creen en el futuro de Colombia y promotores que pueden llegar a lograr grandes éxitos, satisfacciones espirituales que les va a representar a ustedes muchísimo en la vida. La policía ha intensificado las acciones contra el narcomenudeo, pero como todo buen negocio, siempre se buscarán por parte de estos delincuentes los espacios y momentos para su comercialización. Mire cómo el narcomenudeo está generando graves problemas en el país. Nosotros comenzamos a ser exportadores de droga y ahora somos grandes consumidores de droga. Es decir, parece que la historia nos estuviera cobrando esa situación que tuvimos en los años 70, 80 y 90. En estos momentos, lastimosamente para Colombia, somos productores a nivel mundial de 3 sustancias, la marihuana, cocaína y heroína. No contentos con eso, ahora la están consumiendo aquí, no tienen que tomar muchos riesgos para exportarla porque aquí es suficiente consumo en estos momentos y por eso tenemos que hacerle un frente común al tema del consumo. Nosotros pensamos que con los temas del narcomenudeo a veces la gente piensa que solamente es un problema del que consume y del que vende y resulta y pasa que eso genera unos efectos colaterales de otros delitos, precisamente como el hurto. Hemos encontrado en diferentes ciudades donde los niños, los infantes y los adolescentes no roban por hambre, roban para consumir estupefacientes, generando otro delito, generando delitos como las lesiones personales, el homicidio, que se produce a través del enfrentamiento entre pandillas que se quieren coger un sector, territorializar todo el tema del narcomenudeo. Es mejor trabajar en la prevención del consumo desde el hogar, que es básicamente donde podemos rescatar a estos niños que aún no han llegado a este punto. Otro hecho notable es que en el tema de la rehabilitación de estos jóvenes, La Dorada no tiene ningún lugar, mientras que en Puerto Boyacá la administración ya trabaja en el proceso del convenio con centros en Medellín. Para nuestra ciudad aún no se tiene nada oficializado. En ese sentido, no hay que ofrecerle a las familias que enfrentan este flagelo día a día con sus hijos. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este control lo ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias, como las endorfinas y las encefalinas, que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, las personas que sufren trastornos mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así,
La estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigo. Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se encuentre cada vez peor en la ausencia de la droga. Lo que me produce en un primer momento es un efecto de euforia. Me tarda unos 15 minutos en hacer efecto. Cuando noto el efecto, lo que me produce es una falta de cansancio, por un lado. Por otro, una sensación de bienestar grande a nivel físico en todo el cuerpo, en la que todas las sensaciones físicas se multiplican, el placer se multiplica. El consumo de distintos tipos de drogas ha sido una constante observada desde la antigüedad en numerosos pueblos y culturas. El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida en la Unión Europea, con tasas que van desde el 15% de la población en Suecia hasta el 35% de España. En nuestro país, el 53% de la población adulta consume alcohol de manera habitual, y la tasa de consumo de cocaína supera por primera vez en la historia la de Estados Unidos y cuadriplica la media europea, según el Informe Mundial sobre Drogas de 2007. Un 20% de los adictos a esta sustancia en Europa son españoles. Pero ¿dónde reside el secreto de la adicción y dependencia de las drogas a pesar de sus efectos negativos? Y sobre todo, ¿cómo afectan a nuestro cerebro? Sabemos que las drogas de abuso producen efectos placenteros porque actúan en partes del sistema nervioso sobre los que actúan también recompensas naturales, como la comida, la bebida y otros reforzadores como el sexo, etc. El circuito se llama como el circuito de la recompensa cerebral e incluye distintas estructuras interconectadas, y la característica común que tienen todas las drogas de abuso es activar este circuito y aumentar la liberación de una sustancia que es la dopamina.
Entonces algunas drogas lo hacen a través de un mecanismo y otros lo hacen a través de otros, pero ese aumento en la liberación de ese neurotransmisor que es la dopamina en el circuito de la recompensa es la base del efecto reforzante que tienen las drogas de abuso y es la causa de que las consumamos repetidamente. Todas las drogas pues tienen efectos neuroquímicos muy distintos porque pueden afectar a neurotransmisores distintos. Por ejemplo, el éxtasis, que de hecho se denomina MDMA, pues afecta a un neurotransmisor que es la serotonina. La cocaína o la anfetamina, que son psicoestimulantes típicos, afectan más bien a la dopamina, de una manera más directa. El alcohol a otro neurotransmisor que se llama GABA. Evidentemente, si una droga no aumenta la liberación de dopamina en el accumbens, no te haces adicto, porque eso es lo que produce, entre comillas, placer, por decirlo de alguna manera simplificada. Pero luego la persistencia en el consumo es debida a la actuación sobre otros circuitos cerebrales. Pues siento euforia, siento ganas de fiesta, tengo ganas de bailar, tengo, pues no sé, hay muy buen rollo con mis colegas, no tiene una necesidad de tener a tus amigos cerca, de disfrutar con ellos, ¿no? La conducta adictiva es el resultado de la interacción de factores tanto genéticos, que ocuparían hasta un 50% del espectro, como ambientales, como la exposición a situaciones de estrés. Pero además, entre los rasgos de personalidad de riesgo, los especialistas apuntan a un perfil de personas que buscan continuamente nuevas sensaciones, con falta de control sobre los impulsos, así como una baja tolerancia a la frustración, entre otros. El conocimiento actual de las acciones de las drogas de abuso sobre el sistema nervioso central y la conducta ha sido posible en parte debido al desarrollo de modelos animales adecuados, capaces de reproducir en el laboratorio los componentes esenciales de la drogadicción humana. Esta rata, predispuesta genéticamente al consumo de alcohol, ha sido entrenada para la ingesta oral del mismo. La conducta típica de adicción la establecemos cuando el animal presenta una serie de características. La primera característica es una conducta de persistencia en la respuesta, es decir, a pesar de que imaginemos que la respuesta que le pedimos es presionar una pequeña palanca, aquí hay en la caja, ¿no? Cuando retiramos la droga, los animales que no son adictos dejan de presionar la palanca. En cambio, los animales adictos presionan y presionan y presionan y persisten, incluso lo hacen de manera compulsiva. La segunda característica es que, a pesar de que el animal reciba consecuencias negativas, a pesar de, por ejemplo, presentar no solamente la droga, sino también un estímulo aversivo, el animal sigue, que es adicto, sigue presionando la palanca, no le importa. Eso también lo vemos en el ser humano. Una persona que tiene un cuadro de abuso o un cuadro de dependencia, no le importa tener problemas laborales, sociales, familiares. A pesar de todos esos problemas, persiste en su consumo. En muchas de las drogas se ha visto una mayor incidencia básicamente de esquizofrenia. Quizá donde más se ha investigado, el caso más paradigmático es la anfetamina y la cocaína. Especialmente la anfetamina, pues de hecho induce psicosis que es prácticamente indistinguible de la esquizofrenia no debida al consumo de sustancias. El mismo cannabis también está asociado con este tipo de psicopatología. Evidentemente siempre es difícil de saber qué es causa y qué es consecuencia, puesto que existen personalidades premórbidas, esquizoides, que quizá predisponen a la adicción. Pero lo que sí que es cierto es que hay mucha patología dual, es decir, que está asociada a la drogadicción con muchas otras psicopatologías, sean depresión, trastorno bipolar, que sería un poco la alternancia entre la manía y la depresión, o la misma esquizofrenia. Desinhibición, es lo primero que yo noto. Cuando lleva un determinado número de copas o de cerveza, sobre todo desinhibición. Después ya la voz titubeante y demás. El equilibrio empieza a fallar un poco. La visión no termina de ser la misma, incluso en algunas ocasiones he notado que lo que es la audición no es muy clara.
Los especialistas predicen una epidemia de depresión a medio plazo asociada al consumo de drogas. A pesar de todos estos efectos negativos, las nuevas tendencias en el perfil del drogodependiente hablan de la politoxicidad y de drogas como la cocaína que se han extendido por todas las clases sociales. Aún así, resulta una de las drogas más adictivas, habiéndose multiplicado por 4 su consumo en los últimos 8 años. De hecho, la edad de consumo en España ha bajado desde los 21 a los 18 años. Hemos visitado en Antequera, en la provincia de Málaga, la oficina de Energy Control, un programa preventivo que trata de informar a los consumidores sobre los riesgos del consumo de drogas, ofreciéndoles también la posibilidad in situ de analizar una muestra de la sustancia que van a consumir, con objeto de promover un uso responsable que reduzca además los riesgos que van asociados a cada una de ellas. Los test que realizamos en fiestas y tal, pues bueno, son a través de unos reactivos de coloración, unos reactivos que ante la presencia de, en este caso, de éxtasis o de anfetamina, reaccionan poniéndose de un color determinado. En el caso del éxtasis reacciona poniéndose negro y en el caso del espido de la anfetamina reacciona poniéndose naranja. En el caso de la cocaína, también en el 99,9% de los casos se trata de cocaína, ¿vale? Pero sí las sustancias que se le añaden para engordar, pues sí son características, paracetamol, cafeína, anestésicos locales para simular el efecto de adormecimiento de la cocaína. Relajación. Yo el efecto que tengo es relajación y te da el bienestar porque te da así el buen rollito, ¿no? De cieguecillo leve, digamos. Cieguecillo leve. Bienvenidos a Concilia Gol, donde vivimos intensamente el campeonato de la competitividad. Hoy con dos invitados muy especiales. Ellos son dos jugadores del torneo empresarial que han sabido eludir, hacerle el quite al conflicto de manera estratégica, triunfando, por supuesto, en sus partidos comerciales. Pues démosle la bienvenida a nuestros invitados. Ellos son Armando Paz, abogado conciliador, y Jorge Diestro, empresario que se ha desmarcado de varios conflictos empresariales. ¿Cómo? A través de la conciliación. Y es precisamente esta la primera pregunta que le trasladamos a nuestro abogado. Abogado, ¿qué es la conciliación? La conciliación es una alternativa a la solución de los conflictos, donde los empresarios pueden resolver sus diferencias de una forma rápida y fácil, con la ayuda de una persona calificada llamada conciliador. Abogado, ¿la conciliación le ha metido un gol? ¿Y qué gol a la tramitología? Claro, en Colombia entablar una demanda puede agregar tiempo extra a los conflictos empresariales, pues un juez puede demorarse entre 15 meses y 4 años en resolver los procesos, debido a los excesos de trabajo. Con la conciliación, los empresarios solucionan sus dificultades, inclusive en cuestión de horas, reduciendo los costos. ¿La conciliación impide que los empresarios le cometan falta a sus finanzas? Ninguna empresa debe tener en la banca de suplentes a la conciliación, puesto que ella es parte del equipo ganador en el partido financiero. Adicional a eso, muchas organizaciones y empresarios no incluyen en la titular a la conciliación porque incluso desconocen que el valor de una demanda puede estar entre el 21% y el 52% de la suma total en disputa. Bueno, en definitiva, hoy los empresarios son verdaderos fanáticos de la conciliación. ¿Qué tal si vemos los goles de la fecha?
Esta es una temporada de goles inéditos con cabezazos, chilenas y contragolpes. Escuchemos la experiencia de sus protagonistas. En mis primeros partidos empresariales entregué mal la pelota. Fui amonestado y metí autogol, pero después hice las paces con la afición jugando en el equipo de la conciliación. Ahora acuerdo el cumplimiento de contratos y el pago de deudas ágil, transparente y económicamente, ganando rentabilidad y productividad para mis empresas. Este es un ejemplo de que en la solución de cada conflicto, su empresa se juega el liderazgo de la competitividad. Qué jornada la que hemos vivido. Jorge, ¿por qué no nos cuenta su experiencia personal como empresario con el tema de la conciliación? Antes nosotros jugábamos en el equipo de las demandas judiciales, pero buscando talentos descubrí en la conciliación una nómina de estrellas. ¿Una nómina de estrellas? Sí, la conciliación es un conjunto de astros que nos convierte en un equipo ganador. En nuestros partidos amistosos, este se convierte en un mecanismo fundamental. Nuestros proveedores, clientes y nosotros llegamos a acuerdos. Además, es una táctica rápida, ya que después de solicitar audiencia, al corto tiempo somos citados en el centro de conciliación. Bueno, señores, llegó el momento de las jugadas curiosas. En el torneo de la competitividad se han tejido dos jugadas curiosas. La primera es que la conciliación no requiere la asesoría de un abogado. Y la segunda es el intercambio de camisetas entre aliados empresariales, ya que después de conciliar, los empresarios continúan haciendo negocios. No permita que su empresa llegue a la semifinal con los goleadores suspendidos. ¡Concilie! Armando, ¿y cuál es el campo de juego? En Colombia hay centros de conciliación en universidades, en entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro. Igualmente, un empresario puede conciliar en la oficina de un abogado conciliador que esté inscrito en los centros de conciliación. Llegó el momento de nuestra sección El Hincha. Tenemos una llamada a esta hora, un televidente que nos está viendo y escuchando. ¿Quién está en la línea con nosotros? Hola, soy Lía Forero y quiero saber en qué momento se puede conciliar. Los empresarios pueden conciliar antes o después del pitazo inicial de una demanda. ¿Tenemos otra llamada en línea? Hola, me llamo Andrés Rodríguez. ¿Me pueden informar quién puede ser conciliador? El conciliador es un refuerzo bien entrenado. En el caso de los centros de conciliación y las oficinas privadas, el abogado es una persona capacitada en el tema de conciliación, generalmente especializado en el área del conflicto. En los sitios donde no hay centros de conciliación, las notarías jugarían ese papel clave. Bueno, me dicen que está con nosotros en línea Laura Cañas. Laura, ¿cuál es su pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Qué debo hacer para conciliar? Empresario. Básicamente son 6 pasos. El primero de ellos es elegir el centro de conciliación al cual usted va a acudir. El paso número 2 es llenar una solicitud, bien sea manuscrita o llenando el informe de cada uno de los centros de conciliación, en donde usted aclare muy bien cuáles son los motivos del conflicto, cuáles son los objetivos que usted quiere resolver en eso, cuáles son las partes que están involucradas en ello y adicional a eso los datos de contacto para que se pongan en contacto el centro de conciliación con ustedes. El paso número 3 es entregar esa solicitud a los centros de conciliación. Posteriormente el paso número 4 es esperar la citación en términos de fecha y hora. El paso 5 es asistir a esa conciliación y el paso 6 es sencillo, ir dispuesto a lograr establecer un acuerdo de mutuo beneficio para las partes. Bueno, después de conocer las habilidades de la conciliación, pues los empresarios están empeñados en utilizar esta estrategia para resolver todos sus conflictos empresariales. ¿Esto es posible? La mayoría de conflictos empresariales son conciliables, pero hay partidos que son complicados y requieren una táctica especial. Aquellos que involucran los asuntos de interés público, los temas laborales acerca de las necesidades y derechos fundamentales y los delitos no querellables. Una pregunta, ¿y quién concilia los casos que involucran una entidad del Estado? Buena pregunta. Estos casos pueden ser atendidos por los procuradores delegados para los asuntos contencioso administrativo. Bueno, llegó el momento de una de las secciones más esperadas en nuestro programa, la trivia del profe Cortés. ¿Sabe usted cuáles son los 3 efectos de eludir el conflicto? 1. La conciliación tiene los mismos efectos jurídicos de una sentencia judicial. 2. Los acuerdos de una conciliación no pueden discutirse ante otra autoridad. 3. Si los acuerdos pactados en la conciliación son incumplidos, la persona o empresa afectada pueden entablar una demanda. Y recuerde que conciliar es plantear un buen partido empresarial.
Bueno, y ya para despedirnos, ¿conciliando se puede hacer gambeta en cualquier posición? Sí, como arquero institucional porque ayuda a atajar la congestión en los juzgados. Como mediocampista social porque favorezco la convivencia pacífica. Como delantero ahorrando tiempo y dinero para mi organización. Como defensa porque cumplimos los objetivos organizacionales, mantenemos relaciones adecuadas con nuestros clientes y proveedores. Como volante de creación porque mejoro mi calidad de vida. Bueno, y hasta aquí nuestro programa. No nos vamos sin antes agradecer la presencia de nuestros invitados y por supuesto de recordarle a usted, señor empresario, que su empresa de ninguna manera puede salir eliminada del torneo de la competitividad. Haga de la conciliación su jugador inicialista.